Hola, ¿qué tal? Continuando con las sesiones, el día de hoy vamos a ver lo que son los planes de contingencia en instalaciones de gas natural, ¿no? Como hemos venido desarrollando a lo largo de los módulos, nosotros ya podemos saber lo siguiente, ¿no? El gas natural es un gas combustible, ¿no? En su estado natural es un gas inodoro. Para que lo podamos nosotros percibir oliéndolo, se le agregan ciertos aditivos, pero en su estado natural es un gas inodoro. Se encuentra en yacimientos fósiles, ¿no? Se puede transportar de manera comprimida o licuada, ¿no? A nuestros gases llega de manera comprimida, y si lo queremos, el gas, mejor dicho, que es para exportación, se licúa a bajas temperaturas. Es un compuesto, ¿no? Es un compuesto de varios gases, en su mayoría está compuesto por metano, y es uno de los combustibles más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, todas estas características también nos dan todas estas características también presentan o podrían presentar ciertos riesgos si es que no lo sabemos manipular de manera adecuada, ¿no? Entonces, básicamente el curso tiene que ver justamente con el correcto manejo, no tener nociones generales de lo que va a ser el manejo, la elaboración de planes de contingencia, ¿no? Normativa local para lo que tiene que ver con el manejo de riesgos comprendidos para gas natural. En la siguiente diapositiva podemos ver el rombo de riesgos de la NFPA 704. Es un rombo con el que hemos estado bastante familiarizados, lo vemos en cisternas, lo vemos en tanques de almacenamiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa cada sector del rombo, ¿no? El sector azul significa de qué manera afecta el compuesto, la sustancia química, etcétera, a la salud, ¿no? Vamos de un rango desde el 0 hasta el número 4, donde si tenemos 0 significa que no hay ningún tipo de riesgo hacia la salud, ¿no? Y si va de 0 a 4, el número 0 indica de que no hay, o sea, no tiene ningún riesgo hacia la salud, y el número 4 significa que hay un alto riesgo que afecta a este compuesto a la salud, ¿no? En este caso es el número 1, es un riesgo ligero hacia la salud. La parte roja del rombo indica la inflamabilidad del compuesto. En este caso es un número 4, el gas natural es muy inflamable. La reactividad es la parte amarilla del rombo, en este caso es 0. La parte blanca del rombo significa un grado especial. Por ejemplo, el gas natural no tiene ningún trato especial que dar. Sin embargo, elementos como el oxígeno, en la parte especial, específicamente el oxígeno va a tener un OX de oxidante. Significa que este elemento, este compuesto propiamente dicho, el oxígeno, es un oxidante que acelera la combustión. Peligros de incendio y explosión. Al nosotros manipular gas natural, ¿no? Básicamente es un combustible, estamos básicamente expuestos a dos tipos de peligros, ¿no? Incendios, explosiones. Adicionalmente tenemos altas presiones en sistemas de almacenamiento, ¿no? En cilindros, y también tendríamos quemaduras por baja temperatura. Sin embargo, en esta diapositiva específica, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el peligro de incendio y explosión, ¿no? Todas las instalaciones que nosotros tengamos de gas natural todas las instalaciones que nosotros realicemos de gas natural van a tener que tener una adecuada ventilación, para que de esta manera, si es que hay alguna fuga o algo por el estilo, el gas natural pueda escapar de una manera adecuada y evitar este peligro de incendio o explosión, ¿no? En una casa, habitación, ¿no? O en una nave industrial, las fugas de gas natural, ¿no? Van a ascender hacia el techo debido a que el gas natural es más ligero que el aire, ¿no? Y de esa manera se va a evacuar. Entonces hay que hacer las instalaciones de manera adecuada para que no se confine el gas natural dentro de un espacio y podamos generar una atmósfera totalmente explosiva. ¿Cuáles son los usos del gas natural? Básicamente lo utilizamos nosotros para quemar, ¿no? Como combustible.
Vamos a utilizarlo en generación de vapor, vamos a utilizarlo en centrales térmicas, en hornos, en turbomáquinas, el gas natural vehicular, uso doméstico y estaciones satélite para distribución de gas natural en su estado líquido, ¿no? Entonces, todas estas aplicaciones implican ciertos riesgos, ¿no? Ciertos peligros y ciertos riesgos. Ahora, en esta diapositiva queremos diferenciar entre peligro y riesgo. ¿Qué cosa es peligro y qué cosa es riesgo? ¿No? El peligro, ¿no?, es una fuente potencial de daño, ¿no? El peligro puede ser, digamos, tenemos una persona que está parada debajo de una carga suspendida de una grúa, ese es el peligro, ¿no? El peligro, ¿cuál vendría a ser? La carga que se encuentra suspendida encima de la persona, ¿no? Y el riesgo es la probabilidad que ocurra un suceso, ¿no?, exposición peligrosa que afecte a la salud, al medio ambiente, etc. En este caso el riesgo sería de que, ¿qué probabilidad hay de que, no sé, la carga se caiga y pueda golpear a esta persona, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre peligro y riesgo, ¿no? La normativa local me exige o nos exige que al momento de realizar instalaciones de gas natural hagamos un estudio adecuado de riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es el estudio de riesgos? Es un estudio que va a cubrir aspectos de seguridad en instalaciones de hidrocarburos y áreas de influencia, ¿no? Hay que tomar ahí las medidas preventivas, controlar, ¿no?, para poder eliminar cualquier tipo de condición y actos inseguros que se podrían suscitar durante la explotación, durante la instalación misma de los ciertos elementos, ¿no? El plan de contingencias, ¿no?, va a ser desarrollado de acuerdo al estudio de riesgos, ¿no? Es una consecuencia del estudio de riesgos. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver parte de una normativa de Sinermin, ¿no? Los estudios de riesgo tienen que ser realizados por empresas competentes con experiencia en el rubro, ¿no? Estas empresas nos van a dar, como les indicaba en la diapositiva anterior, ¿no?, de qué manera podemos nosotros eliminar o mitigar las condiciones y actos inseguros que se podrían presentar durante el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? Como mínimo deberíamos de tener las siguientes consideraciones, ¿no? Tenemos que tener una descripción completa del proceso, analizado de manera sistemática en cada una de sus partes. Llámese un diagrama de procesos, identificado cada una de las partes de manera muy detallada y de ahí deberíamos de empezar a hacer los análisis de impacto, ¿no? Determinación de probables escenarios de riesgo del establecimiento, incluyendo los riesgos por agentes externos, ¿no? Muy aparte de lo que nosotros podamos, muy aparte del análisis que nosotros podamos haber hecho de nuestro proceso, tenemos que determinar también de qué manera los agentes externos están influyendo en nuestro proyecto de gas natural, ¿no? Y de qué manera se van a ver estos también, de qué manera van a impactar, ¿no? No solamente debemos de limitarnos a realizar un análisis de nuestros procesos, sino también tenemos que ver nuestra área de influencia, de qué manera se está influyendo con ellos, ¿no? Tenemos que también evaluar los tiempos y las capacidades de respuestas del propio establecimiento. Dentro del estudio de riesgos y la elaboración del plan de contingencias se va a tener también que evaluar y determinar el tipo de capacitación que se le va a dar al personal, entrenamiento, etcétera, ¿no? También tenemos, eso es en una asistencia inmediata. Sin embargo, también tenemos que evaluar la capacidad de respuestas que va a poder tener el apoyo externo, ¿no?, como los bomberos, ¿no?, la brigada de bomberos, en cuánto tiempo podría llegar, etcétera. También se tiene que evaluar eso, ¿no? Tenemos también que evaluar, dependiendo del volumen del establecimiento, el tipo, cantidad y ubicación de equipamiento de detección, alarma, control de emergencia, etcétera, ¿no? Tenemos que también calificar riesgos y evaluar efectos a la vida y propiedad, ¿no? Tenemos que clasificar los riesgos y evaluar los efectos a la vida, propiedad y el medio ambiente. En el caso que también exploten los tanques, que hayan incendios, derrames de combustible o derrames
de gas natural licuado, nubes de vapor, etcétera, ¿no? Se tiene que prever en el estudio todas estas condiciones y de qué manera se va a poder responder ante estas situaciones de riesgo, ¿no? También el estudio debe de incluir acciones de mitigación en caso la ocurrencia del suceso sea muy alta, ¿no? Se tiene que evaluar, como les comentaba en el punto anterior, el tema de las brigadas de emergencia, el tema de procedimientos en caso de emergencias, etc. Se tiene que también evaluar efectos climatológicos, temas de desastres naturales, llámese terremotos, etc., ¿no? Tenemos que ver el tema de protección de tanques, de estructura de los efectos del fuego. Tenemos que también evaluar la reserva y red de agua, así como los sistemas contra incendios, ¿no? Tenemos que ver qué sistemas van a ser fijos, ¿no? Y manuales. También se tiene que evaluar los dispositivos operativos para la instalación, para el caso de paradas automáticas, venteos controlados, manuales o automáticos, ¿no? Todos estos parámetros, todos estos puntos deben de tener como mínimo el estudio de riesgo, ¿no? Y que debería ser realizado por una empresa competente, ¿no? El estudio de riesgos debe analizar detalladamente todas las variables técnicas y naturales que puedan afectar las instalaciones, ¿no? Incluyendo el dimensionamiento de los sistemas y equipos contra incendios. Esto también nos da el estudio de riesgos. En el caso la merite, producto del resultado de estudio de riesgos, tal vez las medidas de seguridad no podrían superar la reglamentación local o alguna normativa local, ¿no? Si es que la situación lo amerite, ¿no? En las diapositivas anteriores hemos hablado acerca de lo que es el estudio de riesgo, ¿no? Como resultado del estudio de riesgo, decanten el plan de contingencia. ¿Qué cosa es el plan de contingencia? Es la planificación o organización de los criterios técnicos previstos en el estudio de riesgos con la finalidad de reducir las consecuencias económicas, humanas y medioambientales en situaciones de emergencia. Como les indiqué, ¿no? En las diapositivas anteriores nosotros en el estudio de riesgo describimos completamente los procesos para identificar los peligros y riesgos que podamos tener. Vemos los escenarios en los que se pueden ver afectado nuestro establecimiento, nuestro proyecto por agentes externos, etcétera. Y otros temas, ¿no? Y el resultado de esto sale el plan de contingencia, ¿no? Es un instrumento de gestión elaborado para actuar en caso de derrames de hidrocarburos, sus derivados o materiales peligrosos y otras emergencias, tales como incendios, accidentes, explosiones y desastres naturales. El plan de contingencia va a estar basado en unos decretos supremos y algunas leyes que listamos a continuación, ¿no? El decreto supremo 043/2007 EM, el DL 28551 INDECI, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el reglamento de protección del medio ambiente del decreto supremo 015/2006 EM. Tenemos acá básicamente lo que incluiría el plan de contingencia, ¿no? De este decreto supremo. Ahora, ¿de qué manera nosotros tenemos que organizar las brigadas de emergencia, ¿no? Nosotros tenemos que tener dentro del plan de contingencias, ¿no? las brigadas, ¿no? Tenemos el director general de emergencia, ¿no? El jefe de emergencia, y esto va asesorado por un profesional de seguridad. Ahora, es importante que tanto el director, o sea, es importante entender que tanto el director general como el jefe de emergencia no necesariamente son personas líderes de la organización, no necesariamente tienen que ser expertos en temas de seguridad industrial. Sin embargo, toda la organización, todo el plan de contingencias tiene que estar avalado por un profesional en seguridad industrial. Ahora, se tienen que formar las brigadas contra incendios, brigada de primeros auxilios, brigadas de evacuación. Estas tres brigadas, ¿no? Igual son capacitadas, ¿no? por el director general, el jefe de emergencia y el profesional de seguridad. Las personas que forman parte de la brigada, de la misma manera que el jefe y el director general, no necesariamente
son personas expertas en seguridad industrial. Sin embargo, tienen que estar capacitadas de manera adecuada y deben de tener ciertas competencias mínimas para poder atender, ¿no?, a cualquier eventualidad, ¿no? O sea, deben de tener, por ejemplo, nociones básicas para poder atender primeros auxilios, ¿no?, poder atender una evacuación por un tema de sismo, etc. Ahora, es importante, ¿no?, que estas capacitaciones, ¿no?, que son realizadas por los profesionales de seguridad que designe, ¿no?, la compañía, es importante que todas estas capacitaciones del personal sean documentadas a través de registros, a través de listas de asistencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos nosotros de buena fe capacitar a las personas, pero cuando sucede alguna eventualidad, si no tenemos ningún registro de las evaluaciones, mejor dicho, si no tenemos ningún registro de las capacitaciones que nosotros hemos dado, no podríamos nosotros ante la autoridad competente poder demostrar que efectivamente hemos dado este tipo de capacitación. Por eso es muy importante, primero, tener lista de asistencia, segundo, tener registro fotográfico y en algunos casos hasta tener evaluación de conocimientos, que no puede ser una evaluación muy compleja, puede ser una evaluación muy básica, ¿no?, pero que esta evaluación pueda permitir a la persona que ha sido capacitada tener la noción básica de lo que va a poder realizar más adelante, ¿no? Es muy importante el tema de tener el registro de las capacitaciones y demás, ¿no? Esto de acá es algo bastante importante. Es más adelante vamos a ver también algo relacionado con los EPPs, ¿no? Dentro de los planes de contingencia también tenemos ciertos artículos aprobados por los decretos supremos que vamos a listar a continuación, ¿no? Es de conocimiento que en todo establecimiento donde se dispensa gas natural vehicular está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos, ¿no? Y es importante que todo establecimiento muestre esta restricción, ¿no? Nosotros cuando vamos localmente a los grifos podemos visualizar que efectivamente hay carteles donde indican no estacionar, ¿no? Solamente se estacionan los vehículos que van a ser abastecidos con combustible, ¿no?, durante el periodo de descarga, nada más. Sin embargo, cuando se tienen grifos en las carreteras, ahí sí se permite el estacionamiento temporal de vehículos siempre y cuando hay una persona a cargo, ¿no?, y que no obstruyan las labores del establecimiento, ¿no? Hay una excepción a este artículo. Si bien es cierto, está prohibido el estacionamiento de vehículos dentro de los límites de la ciudad, ¿no?, en las carreteras, esto de acá se puede tomar como estacionamientos parte del grifo sin que obstruyan las labores del establecimiento, como la carga y descarga de combustible y el aprovisionamiento también de combustibles hacia el propio grifo, ¿no? Entrenamiento del personal, ¿no? Ese es el artículo 50. El personal que labore en los establecimientos de venta de gas natural vehicular debe estar entrenado en el uso de extintores, prácticas contra incendio y en la ejecución de plan de contingencias. Como les indiqué en las diapositivas anteriores, es muy importante tener registro, tanto en lista de asistencia como también registro fotográfico, para nosotros evidenciar que efectivamente se ha capacitado al personal en este caso en el uso de extintores, prácticas contra incendio y la ejecución del plan de contingencias. Es muy importante realizar esto y que la capacitación sea dada por un personal competente, ¿no? Este personal, la compañía puede ser un consultor externo o no puede contratar un consultor externo o simplemente mandar a las personas a capacitarlos a otro lugar. Pero tiene que haber registro, tanto de asistencia como registro fotográfico. Estos entrenamientos deben de realizarse por lo menos 2 veces al año y deben de estar dirigidos por personal especializado.
El operador del establecimiento de venta al público de gas natural vehicular debe llevar un control de entrenamiento y prácticas del personal. Esto, como les digo nuevamente, y vuelvo a recalcar, hay que tener registro de todo lo que nosotros realicemos y capacitemos. Acá, por ejemplo, puedo hacerles una pequeña recomendación, ¿no? O sea, si queremos nosotros realizar este tipo de entrenamientos a las brigadas contra incendios, podemos aprovechar que nosotros tenemos que recargar los extintores una vez al año. Entonces, antes de que se lleven los extintores a recarga, podemos aprovechar y utilizar los extintores que van a ser recargados, lo podemos utilizar en un pequeño simulacro o en un pequeño entrenamiento para sistemas contra incendios. Esto acá ya va a depender mucho de la disponibilidad de extintores y de personal que ustedes tengan, ¿no? Pero creo que es una buena práctica que podrían ustedes realizar, ¿no? Provisiones en la venta de combustible. Los combustibles, el despacho de combustibles no debe ser realizado cuando el motor se encuentre encendido, o sea, todo el motor debe estar apagado, incluso no debe estar con el contacto prendido, debe estar totalmente apagado, y de esa manera es que se realiza el aprovisionamiento de combustible. Está prohibido también realizar dispensa de combustible, ¿no?, en un recipiente portátil, en las galoneras, por ejemplo. En las galoneras está prohibido realizar dispensa de combustible. No está prohibido también que los vehículos que tengan carga en material inflamable o explosivos, aprovisionarlos cuando se encuentren en una zona urbana. Eso también está prohibido. Y lógicamente los vehículos que no se encuentren aptos para la carga, según la información del sistema de control de carga de gas natural, ¿no?, el chip. O sea, si el cilindro de gas natural vehicular no cuenta con la prueba hidrostática vigente, pues simplemente el sistema no va a permitir el llenado de combustible, ¿no? Y como un tema de prevención, durante el despacho de gas natural a un vehículo, no puede permanecer ninguna persona en el interior o a bordo del vehículo. Todas las instalaciones de gas natural vehicular deben de colocar en lugares visibles, ¿no?, y deben de tener pintado de una manera grande, abierta al público, que se pueda visualizar la frase gas natural vehicular, combustible, no fumar. Y en la dispensa del combustible apague su celular, ¿no? Tiene que estar en letra imprenta, perfectamente visible, y también para esto hay una norma, ¿no?, la norma técnica peruana 399010, ¿no? Es importante de que esté, al menos no estemos usando el celular, ¿no? Al momento de nosotros despachar gas natural, si bien es cierto, está todo hermético, pero sin embargo podría haber alguna fuga de gas natural y la atmósfera la podría volver altamente explosiva, lo cual haría y podría volver la atmósfera altamente explosiva, lo cual generaría que con cualquier chispa, con cualquier elemento de calor, podría generar una explosión, ¿no? ¿Qué cosas están prohibidas en los establecimientos de venta al público de gas natural vehicular? Está prohibido hacer fuego abierto a una distancia no menor de 50 metros. Está prohibido fumar, el uso de cualquier lámpara de mano que no sean apropiadas para atmósferas de gas inflamable, ¿no?, la circulación de vehículos de combustión interna cuyos tubos de escape estén perforados o deteriorados. Ahora, también en lo que es instalaciones residenciales y instalaciones industriales, también hay un reglamento, ¿no? No cualquier profesional, no cualquier persona puede realizar instalaciones de gas natural tanto en casa como en la industria. Tienen que ser personal calificado y aprobado, registrados en OSINERMIN, ¿no? Ahí están lo que nosotros conocemos como los IG1, IG2 e IG3, ¿no? El personal que elabora en el establecimiento de venta al público de gas natural debe de estar debidamente capacitado y se le debe de entregar los equipos de protección adecuados. Vuelvo a recalcar el tema del registro, tanto de la capacitación, y aquí también tenemos que poner el registro de los EPPs, ¿no? Al momento de entregarle el EPP al colaborador, se le debe de hacer firmar un cargo indicando de que se le ha entregado los EPPs adecuados y que es de su responsabilidad el uso y el correcto uso de los mismos, ¿no?
para salvaguardar su integridad. Los establecimientos de gas natural vehicular y consumidores directos de gas natural vehicular deben instalar cerca de los puntos de emanación de gases letreros como no fumar, apague su motor, apague dispositivos eléctricos, no hacer fuego abierto, apague su celular. Estos letreros normalmente los vamos a colocar en las estaciones de regulación y medición, ¿no? En las dispensas, en las islas donde se llenan los cilindros de gas natural vehicular de los vehículos, etc. Bueno, ¿qué nos indica la norma técnica peruana 111-019? La estación de servicio para suministro de gas natural vehicular debe contar con información, capacitación y entrenamiento para todo el personal de la estación sobre el plan de contingencias para atención de emergencias, indicando en cada uno de ellos las actividades a realizar en caso de ocurrir una emergencia. Para nosotros poder garantizar ante alguna eventualidad que esto se ha dado, hay que tener un registro, como lo hemos venido mencionando. Debe contemplar ejercicios de simulación de situaciones de emergencia, tales como uso de rutas de evacuación, uso de extintores, localización de válvulas, etc. Como les comenté en diapositivas anteriores, el uso de extintores lo podemos realizar al momento que vamos a hacer la recarga de los mismos. Podemos ahí aprovechar en hacer un pequeño entrenamiento en el uso de extintores. Uso de las rutas de evacuación, podemos acogernos a los simulacros que pueda hacer INDECI, ¿no? O también nosotros podemos hacer simulacros por nuestra cuenta, ¿no? Sin embargo, todos estos entrenamientos, simulacros, también tienen que ser registrados. Es recomendable que incluso los simulacros que sean dados por INDECI y que los tenemos que acatar, sean debidamente registrados. Se debe también diseñar una cartilla o aviso de seguridad y ubicar en sitios estratégicos de la estación, indicando los pasos a seguir en caso de alguna emergencia. Es importante también que dentro de los procedimientos de la compañía se pueda incluir, ¿no?, un plan de seguridad, ¿no? Y este plan debería ser actualizado anualmente. Si es que hay una alta rotación de personal, si es que no hay una alta rotación, igual es bueno revisarlo una vez al año, ¿no? Es bueno que dentro del sistema de la compañía haya un manual de seguridad, ¿no?, donde se pueda detallar, ¿no?, todo lo indicado en esta sesión, ¿no? Tanto el tema del plan de seguridad como también los planes de contingencia. Los equipos de protección personal que normalmente deberían ser usados durante la manipulación de gas natural son los siguientes, ¿no? El casco de seguridad, lente de seguridad, zapatos de seguridad, ropa de trabajo, tapones para los oídos. Y en el caso de que estemos manipulando gas natural licuado, ¿no?, tenemos que tener careta, ¿no?, y también guantes de cuero para trabajo criogénico. Es importante que cuando nosotros entreguemos estos equipos de protección personal, nuestro personal pueda firmar los cargos respectivos de la entrega de los EPPs, ¿no? Tenemos que recordar que los equipos de protección personal es la última barrera que tiene nuestro cuerpo antes de verse afectado, ¿no?, por alguna condición, ¿no?, digamos quemaduras, etc. Entonces debemos ser muy cuidadosos y también conocer, ¿no?, qué tipo de riesgos son los que nos aquejan al momento de trabajar con gas natural. Tenemos que recordar que el gas natural lo podemos encontrar en estado comprimido, ¿no? La mayoría de hogares lo tenemos en estado comprimido. En los cilindros del gas natural vehicular tenemos incluso a una alta presión, tenemos a presiones muy elevadas. Si no me equivoco, estamos hablando de casi 2000 psi, ¿no? En el gas natural licuado tal vez no tenemos presiones como las que se tiene en el gas natural comprimido. Sin embargo, tenemos otros riesgos, ¿no? Tenemos el riesgo de evaporación, ¿no? Si ocurre un derrame de gas natural licuado, este derrame se podría evaporar de manera muy brusca y podríamos generar una atmósfera completamente enriquecida
con material inflamable, ¿no? Y podríamos tener una explosión. O también el derrame de gas natural licuado, al encontrarse a bajas temperaturas, podría generar quemaduras por frío si es que no tengo la protección adecuada. Las quemaduras por frío no son tratadas de la misma manera que una quemadura por temperatura caliente, ¿no? Las quemaduras por frío son tratadas de manera distinta. Hay que enjuagar el área que ha sido expuesta, ¿no? con el líquido criogénico. No hay que utilizar agua hirviendo ni agua caliente, hay que utilizar agua a temperatura ambiente, no se puede utilizar agua caliente, no se recomienda que sea agua a temperatura ambiente. Y llevar rápidamente a un establecimiento de salud cercano, porque si dejamos pasar demasiado tiempo, la temperatura del gas natural podría gangrenar ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y podría darse una posterior amputación de extremidades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con estos gases, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos con qué estamos interactuando. Bueno, eso ha sido todo por estas sesiones. Realmente espero que todo esto haya sido de su agrado y que haya podido enriquecer bastante o ampliar más sus conocimientos en estos temas de gas natural. El gas natural es un combustible que, si bien es cierto en el país, recién estamos con la masificación del gas, pero esperemos, a pesar de las últimas noticias que hemos podido escuchar, que el mercado hasta que se contrae un poco en lo que es el gas natural vehicular, esperemos que con el pasar del tiempo esto de acá pueda ir mejorando. Es muy probable que sí, ¿no? Se vienen muchos proyectos, no solamente de gas natural comprimido, sino también de gas natural licuado, tanto en el norte como en el sur del país, ¿no? Hay bastante trabajo por hacer y realmente esperamos de que todo esto haya sido de su completo agrado y que haya podido enriquecer más su conocimiento en temas de gas natural. Muchas gracias.